Mensaje de hoy es acerca de qué va a suceder después, o como le he puesto el título, es aún mejor y es: ¿estamos en los últimos días? Es una pregunta que podemos hacernos. ¿Estamos en los últimos días? Me ha llamado la atención estudiar un poco y leer de las profecías bíblicas que ya se han cumplido. Una de ellas, por ejemplo, una profecía bíblica fue la reunificación de Israel. Todo Israel volvería a estar en la tierra, y exactamente eso sucedió en 1945, después de muchísimos años, miles de años de ellos estar por fuera de su tierra. Dios milagrosamente orquestra todo y la palabra se cumple. Isaías 11 y 12 dice: el Señor juntará a los desterrados de Israel y los reunirá a los dispersos de Judá de los cuatro extremos de la tierra. Ezequiel 37, por ejemplo, dice: tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones y los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Más de 3000 años atrás esto había sido escrito, y en 1948 esto se cumple e Israel vuelve a ser una nación. El idioma hebreo había sido extinto, pero Dios da una palabra profética en el libro de, eso está en el libro de Sofonías 3:9, dice: entonces restauraré a los pueblos un idioma puro para que todos invoquen el nombre del Señor. Y el lenguaje hebreo había sido extinto, se había perdido, pero el Señor milagrosamente, cuando Israel vuelve a su nación, ellos recuperan su lenguaje y vuelven a tener ese idioma inicial. Es el idioma o el lenguaje más antiguo del mundo que se habla y se escribe hoy en día. ¿No les parece interesante que estas palabras se cumplan después de tantos años? Otra palabra, por ejemplo, es la reconstrucción de Jerusalén. Jerusalén había sido desolada, había estado destruida, y nuevamente Zacarías 8, 3 y 7 dice: volveré a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y efectivamente en 1948 se establece, y no solo eso, sino hace un par de años nuevamente la capital de Israel es Jerusalén, y la ciudad vuelve a tomar ese lugar de importancia que tuvo miles de años atrás. Entonces son palabras proféticas que han sido escritas de pronto desde hace muchísimos años, pero que están en la palabra de Dios y que hoy se cumplen. Ahora, ¿qué dice la palabra acerca de lo que va a suceder en los últimos días? Yo crecí en la iglesia, y en la palabra de Dios nos habla de algo que se llama la segunda venida de Jesús. Jesús vendrá por segunda vez. Es otra palabra profética que todavía no se ha cumplido. Es decir, se cumplió la primera palabra, que fue que Jesús vendría a salvar al mundo. Isaías está lleno de profecías acerca de Jesús. Isaías 53, los salmos también. Los salmos están llenos de palabras proféticas de lo que iba a suceder, de que Jesús vendría. Pero la palabra de Dios también tiene otras palabras que profetizan o que dicen lo que va a suceder en los días del fin, y dice que Jesús vendría por segunda vez. Entonces, no sé cuántos de aquí crecieron. Si tú creciste en la iglesia cristiana, levanta tu mano para saber más o menos aquí con cuántos estoy hablando. Ok, algunos me van a entender entonces lo que les voy a decir. Entonces, yo crecí escuchando de que Jesús vendría por segunda vez, y lo que entendemos según los relatos bíblicos es que Jesús va a venir en las nubes. Dice la Biblia: todo ojo le verá. ¿Y por qué es posible esto hoy en día más que nunca antes? Y es porque hoy tú puedes ver lo que está sucediendo en el otro lado del mundo gracias a la televisión, a los medios. Tú puedes transmitir lo que está sucediendo, entonces más o menos puede suceder. Ahora, crecí en este ambiente, entonces me decían: el día menos pensado, dice la Biblia, va a venirse el Señor Jesús por segunda vez. Entonces yo decía: no, todavía hay muchas cosas que quiero hacer. Me quiero casar, entonces voy a pensar más en eso, porque
el día menos pensado es el día que va a venir. En otra ocasión me desperté y fui al cuarto de mis padres y no estaban. Algunos ya me están entendiendo, los que crecieron en la iglesia me entienden. Yo me desperté, era un sábado en la mañana, me desperté un poco más tarde de lo habitual, voy al cuarto de mis padres, no había nadie. Después voy al cuarto de mis hermanos, de mi hermano mayor, no había nadie. Después al cuarto de mi hermano menor, no estaba. Y mi primer pensamiento es, me quedé. Si te ríes es porque te pasó. Y yo decía, Señor, entonces yo recuerdo en ese momento, me fui a mi cuarto, me arrodillé y dije, me quedé, Señor, no, perdóname por todo lo malo que he hecho, todo. Señor, me arrepiento de todo corazón. A los 15 minutos suena la puerta. Mi padre había ido a la panadería con mis hermanos a comprar algo para comer y yo volví a respirar. Ay, Señor, gracias a Dios. Y creo que cuando uno crece de pronto en el ambiente de la iglesia, conoce acerca de la segunda venida del Señor, sabe que va a suceder, pero o le tiene miedo o lo ve como algo muy distante y uno dice, todavía tengo mucho tiempo y puedo hacer y vivir mi vida como quiera. En la palabra, como les decía, hay muchas promesas y palabras proféticas acerca de esto. De hecho, acerca de la segunda venida del Señor, 1 de cada 30 versículos hablan de esto. 1 de cada 30 versículos hablan de la segunda venida del Señor. Hay 216 capítulos en el Nuevo Testamento y de estos 216, en estos 216 hay más de 300 referencias acerca de la segunda venida del Señor. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento nos hablan de la segunda venida de Cristo. Entonces lo vemos como algo que es recurrente, por consiguiente es algo importante para nosotros. Y hoy va a ser un poco más clase, pero también enseñanza práctica para que tú salgas de acá sin temor, sino con la confianza de que el Señor te ha escogido y te ha puesto para este tiempo, para marcar la diferencia. ¿Cuántos pueden decir amén? A Mateo 24, verso 3 dice, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces Jesús habló también bastante acerca de esto y les decía, el fin está cerca. Y Jesús les dijo, tienen que estar cuidando porque el tiempo se acaba. Nosotros vivimos en el tiempo limitado. Dios está en un mundo en el cual para Él el tiempo es eterno. Por eso la palabra de Dios enseña y dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Porque Dios vive por encima del tiempo. Nosotros, nuestra mente humana no alcanza a comprender lo que es la eternidad. Pero Dios vive en ese mundo. Entonces le están preguntando allí los discípulos a Jesús, ¿cuándo pasará esto de que viene el fin? ¿Cuándo sucederá? Y Jesús les responde y les dice, hay dos señales, dos cosas que van a suceder, dos cosas que pueden empezar a suceder. Número uno, y dice que todos escuchen el mensaje del evangelio. Y hoy en día creo que es mucho más fácil que todo el mundo escuche el mensaje del evangelio. Como les decía, gracias a la tecnología estamos en el momento preciso en el cual esto puede suceder. Ahora, segunda de Pedro, en el capítulo 3, del verso 3 al 10,
habla acerca del fin del mundo y el apóstol Pablo escribe y dice: pero sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Y esto habla acerca de Noé, cuando el mundo fue destruido y solamente Noé y su familia se salvaron. Ahora el verso 7 dice: por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Verso 8 dice: sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Me llama la atención esta frase, porque Dios ha dicho: va a venir un día en el cual el mundo como nosotros lo conocemos va a acabar. Jesús va a venir por segunda vez y dice que nosotros vamos a ir al cielo y vamos a estar con Él. Los que han muerto en Cristo resucitarán primero y estarán con Dios. Estaremos allí con Jesús. Y dice que ese día ya Dios el Padre lo tiene pensado, lo tiene allí planeado. Y dice: pero no es que se esté demorando, sino que Él quiere dar oportunidad para que todo el mundo se arrepienta. Entonces es como que Dios está allí y dice: ok, vamos a dar oportunidad, porque hay más personas que necesitan conocer a Jesús y recibir esta nueva vida. Hay más personas que quiero que estén conmigo en el cielo. Verso 10 dice: pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán como un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Entonces aquí lo que el apóstol Pedro nos dice son 3 cosas o señales acerca de lo que va a suceder en el fin. Lo primero es que las personas se distraerán con su vida. En el final de los días, las personas estarán distraídas con su vida. La vida es tan corta, y cuando uno tiene tiempo, no sé si les ha pasado, pero cuando a uno le dan un deadline, una fecha, como que uno espera hasta que... ¿Cuántos son de los del equipo que esperan hasta el final? Que les gusta la adrenalina, levanten la mano. Te dicen: mira, tienes tal deadline para hacer tal cosa, X. O en el colegio de pronto decían: la tarea esta es para el viernes. Y el lunes tú decías: no, yo tengo tiempo. El miércoles decías: no, todavía quedan 2 días, me puedo poner a jugar, puedo salir. El viernes en la mañana te despiertas y dices: la tarea. O los del domingo en la noche haciendo tareas. ¿Alguien le pasó? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno piensa que tiene más tiempo, su comportamiento es diferente. Cuando uno sabe que tiene más tiempo, uno relajado, tranquilo, no tengo afán. Y es fácil que uno se distraiga con las cosas de la vida. Mira lo que dice Mateo 24, 37 al 39. Dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en el que Noé entró en su barco. Verso 39 dice: la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre.
Todos veían a Noé construyendo su barco y decían, está loco, qué tonto. ¿Cómo así que va a llover? No sabían lo que era la lluvia, no sabían lo que era un barco, no sabían lo que era un diluvio, pero en un día él entró, el día escogido, y ese día el Señor salvó a Noé y a su familia. Pueda que las personas que están a tu alrededor no entienden lo que tú estás haciendo, no entienden lo que estás haciendo al venir a la iglesia, al servir a Dios, al entregar tu corazón a Dios, pero va a llegar un día en el cual el Señor va a hacer diferencia y tú vas a orar, porque como dice la palabra, tú y toda tu casa conocerán al Señor. Lo segundo que dice allí es que las personas se olvidarán de Dios. Es lo segundo que dice el apóstol Pedro. Lo primero que él dice es que las personas se enfocarían en su vida. Lo segundo que dice el apóstol Pedro, la señal de ese tiempo, es que las personas se olvidarían de Dios. Y vemos que hoy en día, lastimosamente, es una realidad. Estaba viendo un estudio que decía que la generación silenciosa, que son como la generación de nuestros abuelos principalmente, acá en los Estados Unidos, que es la generación de entre 1927 a 1945, 65% de los cristianos, de las personas, eran cristianos creyentes en la palabra de Dios. Entonces, en esa generación, el 65%, en 1927, nacidos entre ese tiempo, a 1945, el 65% eran cristianos. Ahora vamos a la siguiente generación, que son los baby boomers, que creo que tenemos algunos acá entre nosotros. No levanten la mano, sabemos quiénes son. Nacidos entre 1946 y 1964, y en Estados Unidos en ese tiempo, en las personas nacidas en ese tiempo, el 35% son cristianos. El 35% de esa generación. Entonces vemos que es casi un 50% menos. Ahora veamos la siguiente generación, generación X, que también hay algunos acá que tampoco quieren levantar la mano. 1965 a 1980, y la gran realidad es que solo el 16% de esa generación son cristianos creyentes en la palabra de Dios. Ahora vemos que hay una nueva generación, es la generación de los millennials. Esos son los que están diciendo los que están felices. Y miren la realidad, solamente el 4% son cristianos creyentes que viven de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Entonces se está cumpliendo la palabra, porque dice que las personas se alejarían de Dios. Por eso acá en la iglesia nosotros nos enfocamos en ganar a los jóvenes. Por eso tratamos de hacer cosas que le lleguen a las nuevas generaciones, porque también sabemos la importancia no solo que tienen las generaciones anteriores, sino las nuevas generaciones. Y acá en esta iglesia declaramos que los jóvenes conocerán de Dios, les servirán a Dios y serán luz. Por eso invertimos tiempo y recursos en esto. Mateo 24:12 dice: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que sucede. Vemos que se enfría el amor de muchas personas. El tercero, la última, es que dice que las personas no estarán listas, dice el apóstol Pedro. Las personas no estarán listas, y vemos hoy en día que crecientemente las personas no están listas. Mira lo que dice Mateo 24, 40, 42. Dos hombres estarán trabajando junto al campo, uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino, una será llevada, la otra será dejada. Así ustedes deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Di conmigo: voy a estar alerta. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice: pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará
inesperadamente, como un ladrón en la noche. Ahora sé que este tema, como les decía, para algunas personas puede generar como temor, para otras personas puede generar como curiosidad. Es divertido saber, wow, ¿cuándo será? Las señales del fin. Hay infinidad de material acerca de esto, pero aún más importante que esto, más allá que saber cuándo será, lo más importante es saber qué es lo que yo debo hacer y cómo debo estar preparado para ese momento. Nuestra oración es que aquí en la iglesia hayan personas que conozcan los tiempos y que vivan de acuerdo a los tiempos. Miren este verso que está en Primera de Crónicas 12:32. Habla acerca de los hijos de Isaacar, una de las tribus de Israel. Y nuestra oración, juntamente con mi esposa, es que aquí en esta iglesia podamos vivir como la tribu de Isaacar. En este sentido, en que dice que ellos, dice el verso, eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debería hacer. Conocían los tiempos y sabían qué hacer. Di conmigo, voy a conocer los tiempos y voy a saber qué hacer. Entonces, Primera de Pedro, en el capítulo 4, verso 7, Pedro habla acerca del fin del mundo y dice: el fin del mundo se acerca. Eso escribió Pedro y él dijo: se acerca. Para él era una realidad, su vida personal. El fin de la era que ellos vivieron estaba cerca. Pero después dice: por consiguiente. Di conmigo, por consiguiente. Di conmigo, por consiguiente. Entonces nos da 4 cosas que debemos hacer, y quiero cerrar con esto, porque más allá de saber qué es el final, es qué es lo que debemos hacer. Entonces, sabiendo que es el final, por consiguiente, o por lo tanto, o así mismo, o así que debemos hacer 4 cosas. Número 1, Primera de Pedro 4:7. Si estás anotando, anota este verso. Dice: el fin del mundo se acerca, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Sean serios y disciplinados en sus oraciones. Entonces, el punto con el que quiero cerrar son 4 cosas que rápidamente voy a mencionar. Número 1 es: debo tomar mi fe seriamente. Di conmigo, voy a tomar mi fe seriamente. Yo puedo tomar la fe de una manera casual o puedo tomar mi fe de una manera seria. Saben, el 62% de las personas creen que Jesús va a venir por segunda vez, en una encuesta que hicieron. Pero en la misma encuesta, menos del 8% de las personas dicen estar viviendo de acuerdo a ese hecho de que Jesús va a venir por segunda vez. Pero nuestro deseo es que de esta iglesia se levante un ejército de personas que viven para el Señor, que viven una vida de santidad, de pureza, que viven en la palabra y en oración todos los días y están preparados para lo que va a venir. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo, debo enfocarme en relaciones. Entonces, lo primero es: debo enfocarme en vivir una vida seria. Debo vivir una vida de fe. Debo tomarlo de una manera seria. No es simplemente venir a la iglesia, es que cuando tú llegues a tu casa, tú vives lo que tú estás aprendiendo. Que es cuando tú estás en tu casa, tú lees la palabra, oras, tú dedicas unos minutos para conocer qué es lo que Dios tiene para ti. No es que estás acá, hola hermano, Dios te bendiga, sales, te subes a tu carro y vives una vida de pelea, de pecado, de vicio. No, es que vives una fe seria. Porque cuando vives en una vida oscura, allí es cuando viene el temor. Pero cuando tú estás confiado, tienes la paz del Señor en tu corazón, tienes tranquilidad. Lo segundo, que debo enfocarme en relaciones. Filipenses 4:8-9. Siguiendo allí lo que dice: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados.
abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Entonces nuestra vida se trata de algo más que simplemente nosotros mismos. El saber que el Señor va a venir por segunda vez es una responsabilidad de cuidar las relaciones que tengo a mi alrededor, cuidar de mi familia, pero también crear relaciones aquí dentro de la iglesia que te ayuden a crecer. Por eso ahorita que estamos empezando esta temporada de Grupos Go, no te quedes por fuera de un grupo. Encuentra el grupo perfecto para ti y vas a encontrar personas que te van a decir: vamos a orar juntos, te voy a ayudar a crecer en tu fe. No te quedes allí aislado, solo, lleno de temor de qué va a pasar mañana o estoy enfrentando este problema. Encuentra un lugar en el cual tú puedes crecer en tu fe y tú vas a ser el más bendecido. Número 3, y miren lo que dice Filipenses 4:10. Dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Han recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria, todo el poder por siempre y siempre. Dios te ha dado un don, ponlo al servicio de Dios. Dios te ha dado de pronto el don de trabajar con cámaras, sabes algo de tecnología, ponlo al servicio de Dios. Dios te ha dado el don de tocar un instrumento, Dios te ha dado el don de hablar, de predicar. Usa ese don. Me alegra ver cómo personas tienen diferentes dones y talentos. Uno de esos grupos es todas las personas que sirven en el área de kids acá dentro de la iglesia, porque son personas que les encanta estar con los niños, enseñarles la palabra de Dios. Y semana a semana, no solo nuestros hijos están allí mientras nosotros estamos adorando a Dios, sino principalmente nuestros hijos están creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios mientras tú estás acá también siendo edificado. Y hoy quiero bendecir y decir gracias a todos los que sirven en el área de kids. Porque ellos están marcando la diferencia. Otras personas se levantan muy temprano para que todo esto esté preparado para aquellas personas. De pronto hoy tú vienes con una carga en tu corazón, has tenido una semana difícil y hoy tienes un lugar en donde sentarte, recibir la palabra de Dios. Eso es porque hay personas que han puesto de su esfuerzo, de su don, de su talento para servir a Dios, y ellos están marcando la diferencia. Y ese es el tercer punto. Marca la diferencia con los dones que Dios te ha dado. Marca la diferencia con lo que Dios ha puesto en tus manos. Puede ser de bendición a otros. Me llamó la atención ver que en Estados Unidos hasta el 2023, que fue el último censo, 2022, comienzo del 2023, en Estados Unidos hay más de 68 millones de hispanos. Más de 68 millones. Eso es bastantes personas. Ahora, eso es sin contar todos los que han llegado en los últimos 2 años, o sea que deben ser como 300 millones ya. 68 millones. Ahora estimemos que en el último año de pronto han llegado unos 2 a 4 millones más de hispanos. Entonces estamos hablando de más de 70 millones. Es casi o muy cerca al 20% de la población de los Estados Unidos. Dios ha puesto algo en nosotros como hispanos, como latinos, y es el avivamiento y el fuego de Dios. Dios no te trajo acá simplemente para tener más oportunidades para vivir mejor. Dios te trajo porque contigo Él dijo: voy a llevar el fuego de Dios a los Estados Unidos y voy a usar al pueblo latino. Tú vas a marcar la diferencia en esta nación. Tú vas a marcar la diferencia en esta nación.
Por eso tú debes vivir una vida ejemplar. Todos los vecinos deben sorprenderse de cómo tú eres la persona, la mejor de toda esa cuadra, ese barrio donde tú vives, el lugar donde tú trabajas. La gente debe decir: él es excelente porque él es latino. ¿Cuántos dicen amén? Dios te trajo a ti para marcar la diferencia y estamos en los últimos días. Por eso Dios nos trajo a nosotros, porque Él dijo: necesito un poco de ese avivamiento que hay en Latinoamérica, que hay de pronto en España, en Guatemala, en Colombia, en Venezuela, en México. Lo voy a llevar a los Estados Unidos y voy a comenzar un avivamiento, y el avivamiento comenzará con nosotros, contigo y conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero terminar hablando del cuarto punto, y es lo último que yo debo hacer. No solo voy a marcar la diferencia, sino que sabemos que estamos en los últimos días. Y el punto número 4, tú debes tomar la decisión de recibir la gracia de Dios. Mira lo que dice 2 de Pedro 3, 11 al 18. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Todo lo que vemos hoy será destruido. Jesús vendrá por segunda vez, llevará a aquellas personas que han recibido a Jesús al cielo, y acá empezará una temporada, una época que se llama o se denomina la Gran Tribulación. De acuerdo a lo que está en el libro de Apocalipsis, viene el tiempo en el cual el Señor estará haciendo la diferencia y trayendo salvación a aquellos que han recibido a Jesús en su corazón. Entonces dice: ¿cómo no voy a llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Entonces tú vives en obediencia a Dios porque tú tienes temor de Dios. No es que tú tienes temor a lo que Dios puede hacer. Tú vives una vida de reverencia y de santidad delante de Él. Dice verso 12: esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Eso es lo que tú y yo anhelamos. Eso es lo que tú y yo esperamos, porque todo lo que vemos pasará. Oye, vemos y tenemos diferentes cosas, propiedades, de pronto un carro, una casa, pero todo lo que tú ves, tienes, algún día pasará. Ya sea porque primero viene el Señor por segunda vez, o que de pronto ya es tu último día en la tierra. La gran realidad es que todo es pasajero, pero hay algo que no es pasajero. Hay algo que Dios creó que es eterno, y es tu espíritu. ¿Qué va a pasar con tu espíritu? Y para que tú recibas la salvación, lo que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón. Y por eso dice allí el apóstol Pedro, dice: por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vean ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pedro? Vive una vida de santidad, vive una vida de pureza, vive una vida de ejemplo, porque eso hará que tú estés confiado. Dice verso 15: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Pero estas son las palabras finales de Pedro
Y miren lo que dice Pedro: queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Así es que mientras esperamos a que ese día llegue, Él dice: crezcan en la gracia. ¿Y cómo crecemos en la gracia de Dios? Si no es recibiendo el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que te hace a ti santo y acepto delante de Dios. Ahí donde tú estás, quiero invitarte a que te pongas en pie y que digas: Señor, si hoy necesito una segunda oportunidad, si hoy de pronto necesito un Salvador, hoy quiero decirte: estás en el lugar correcto. Jesús está en este lugar y su gracia es suficiente. De pronto tú dices: Señor, no estoy preparado. Si hoy fuera ese día, no estoy listo para ir al cielo. Te pasaría lo que me pasó a mí. Te despiertas, ves la casa sola y dices: Señor, me quedé. Pero te tengo una buena noticia: Jesús está en este lugar y Él quiere que tú experimentes la gracia del perdón. Vas a crecer en gracia, tu vida será diferente. Donde tú estás, quiero que cierres tus ojos, inclines tu rostro y que le digas: Señor Jesús, hoy sé que tú estás conmigo en este momento. Y Señor, así como lo dice el libro de Isaías capítulo 55, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras están cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Ahí donde tú estás, pon tu mano en tu corazón y di: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Hoy quiero crecer en gracia. Señor, perdóname si te he fallado en algo. Quiero estar preparado. Sé que tu sangre puede limpiarme de todo pecado y de toda maldad, y recibo el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Declaro que tu sangre me limpia y me hace acepto delante de ti. Jesús, gracias porque tú estás conmigo en esta hora. Señor, gracias. Y en esta hora, si de pronto hay algo en tu corazón que te ha estado cargando, vas a hablar con Él y vas a decirle: Señor, hoy te entrego mi vida. Y si tú sabes que hoy necesitas el perdón de Dios, simplemente ahí donde tú estás, di: Señor, hoy recibo tu perdón, recibo el sacrificio que tú hiciste por mí, y declaro que desde hoy en adelante voy a vivir una vida dedicada a ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bien fuerte el aplauso a Él.